Araceli Bonfigli en nuestro escenario y nosotros aquí con nuestros invitados prestos, dispuestos a hablar de dos temazos que tenemos hoy. Blockchain en la UNC y también una nueva edición de UNC Innova. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con el señor Miguel Montes, el prosecretario de Informática de la Universidad. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que te sumes a nuestra mesa. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Andrés Colombo, coordinador de la incubadora de la universidad también. Bienvenido, Andrés. Ya sos casi de la casa, ¿no? Sí. Viniste a la tarde, venís a la noche, estás a full. No, pero encantado de venir a contar lo que hacemos. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema del blockchain en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se utiliza? Vemos el informe y después comenzamos la charla. Blockchain, o cadena de bloques, es un libro de contabilidad electrónico que puede ser compartido por varios usuarios y que va grabando todas las transacciones sin que puedan borrarse. Una de sus grandes ventajas es la seguridad que proporciona, debido a que la cadena de bloques solo puede ser actualizada por el consenso de los participantes y del sistema. En el caso de la UNC, se busca implementar este mecanismo en la verificación de actas y certificados de los alumnos, de modo que queden guardadas de manera segura y con certezas en los datos almacenados. Hoy en 5 noches profundizaremos en qué consiste esta modalidad que surgió en 2006 mediante la aparición de la criptomoneda Bitcoin. ¿Vio que la criptomoneda estaba en la base? No estaba tan equivocada yo. Para nada, en absoluto. Es más, lo vamos a dejar registrado en una cadena de blockchain para que nadie pueda modificar su concepto. Bueno, me parece bien. Bueno, el informe nos introduce un poco en el tema, porque muchas veces lo escuchamos nombrar y es difícil desambiguar estos términos o nos requiere, mejor dicho, niveles de abstracción a los que no estamos acostumbrados. Así que, lo primero, Miguel, gracias por venir antes que nada. Miguel, ¿cómo lo va a empezar a implementar la universidad? ¿Cuál es el proyecto que vos estás impulsando para incorporar esta tecnología en los procesos administrativos de la universidad? Bien, como vos lo planteaste, uno de los usos más importantes de blockchain fuera del tema de criptomonedas es justamente garantizar que ciertas cosas sean auditables. Y en particular hay ciertas cuestiones que tienen que ver con los procesos básicos de la universidad, en sus procesos académicos, en los procesos de evaluación, en la que nosotros queremos garantizar la mayor transparencia posible con respecto a lo que sucede. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en las actas de examen, las actas en general, de todos los mecanismos que implican aprobación de actividades académicas realizadas por los alumnos, queremos dejar una prueba en el momento en que ese acta se cierra de la existencia de ese acta y de los contenidos de ese acta. De esa forma nosotros podemos garantizar hacia el futuro, tanto para los alumnos como para las autoridades de las facultades, como para los profesores que firmaron esas actas, que esas actas no han sido modificadas y que las notas en las cuales están basados los certificados se corresponden con las notas que realmente se pusieron en el momento en que se tomó el examen o el mecanismo de aprobación de que se trate. Entonces, básicamente el proceso consiste en eso, consiste en registrar en un mecanismo donde, por un lado, tengamos una registración en el momento en que el acta se cierra de qué es lo que ha ocurrido, un mecanismo, digamos, de certificación o firma por parte de las autoridades a las que le corresponda de que esos datos que hemos cargado en la blockchain son reales, mediante un mecanismo tipo firma electrónica, y finalmente un mecanismo de validación en el cual los certificados digitales que son emitidos por la universidad puedan ser validados sin necesidad de que deban recurrir a nosotros, comparándolo con los resultados que están almacenados en la cadena. De tal forma de que cualquiera, dado un certificado, pueda validar que ese certificado está respaldado en ciertas actas que se emitieron en un cierto momento. A ver, para entender, Miguel, es una cadena que comienza con un usuario X y en el que se van sumando, mientras más personas participen de esa cadena, más rica y más sólida es así? Correcto, o sea, digamos, acá básicamente lo que estamos haciendo es formando parte de una red. Nosotros estamos usando una red que se ha creado a nivel nacional, que es la Blockchain Federal Argentina. La Blockchain Federal Argentina es lo que se denomina un organismo de múltiples partes interesadas, en lo que es multi-stakeholder, en la cual participan distintos sectores. Participa el sector académico, hay distintas universidades,
La Universidad Nacional de Córdoba es una de ellas, la Universidad de La Plata, la de San Juan, la de Rosario, son algunos de los ejemplos de las universidades que forman parte de esta asociación, diríamos. Distintos organismos a nivel nacional, por ejemplo, uno de los principales miembros es SNIC, que es el organismo argentino que maneja los dominios de Internet. Sí, sí. Hay gobiernos provinciales, organismos nacionales como por ejemplo como Prefectura, el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, organismos que no son gubernamentales, ONGs, muchas empresas, ya sea empresas que están interesadas en que esto funcione. Por ejemplo, RedLink, como organismo bancario, forma parte de esto, y otras empresas que trabajan en el tema de blockchain con distintos esquemas. Entonces, todo este grupo de miembros ponen nodos en la red, y cuando más gente, como lo estás planteando, cuando más partes interesadas que no puedan, digamos, colusionar entre ellas participen, mayor es la trazabilidad y mayor es la confiabilidad en la que uno tiene el sistema. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es poniendo cierta información fuera de nuestro control. Estamos poniéndolo en la red, la estamos poniendo de forma transparente, la estamos poniendo de forma pública, de tal forma de que nosotros garanticemos que no podemos cambiarla una vez que hemos declarado que una cierta cosa es cierta, una cierta acta es real. Me detengo un instante en el concepto de público, porque has mencionado esta red federal, o este blockchain federal en Argentina, la participación de entidades públicas. Podemos suponer, con fundamento, que a medida que incorporemos blockchain, o a partir de blockchain, podemos mejorar las condiciones de transparencia, de control de aquello que es público. Correcto. O sea, básicamente la finalidad de la blockchain, la finalidad que estamos buscando nosotros es justamente lograr mecanismos que aumenten la transparencia, en la cual las distintas, o sea, una de las cosas básicas, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en blockchain con distintos niveles. Hay otro modelo de blockchain que son blockchain privadas, en lo cual uno puede tener ciertos mecanismos, digamos, que no son completamente abiertos a todos, pero en el caso particular lo que nos interesa es maximizar la transparencia. Todo lo que se coloca en la cadena está disponible para todos, o sea, para los miembros y para los que no son miembros. Básicamente cualquiera que quiera participar puede conectarse a la cadena y ver lo que cualquiera ha publicado. Una de las reglas básicas, tal como está configurada la blockchain, es que en realidad uno no está publicando datos primarios. O sea, uno no va a colocar, por ejemplo, una historia clínica o el resultado de un examen médico, o nosotros el acta completa para que alguien pueda saber cuáles son las notas que han sacado los alumnos, sino que lo que hacemos es colocar, yo diría, una evidencia de ese acta que pueda validar un certificado contra esa acta, pero que al mismo tiempo preserve la confidencialidad de ciertos datos. O sea, no es un mecanismo, digamos, de base de datos en el cual uno tenga acceso a los datos primarios, sino es un mecanismo básicamente de auditoría en el cual uno pueda, digamos, hacer comprometerse con una cierta versión de la realidad, comprometerse con un cierto dato que uno ha creado y del cual después uno no pueda desdecirse. Por ejemplo, otro caso típico es, por ejemplo, uno podría establecer un mecanismo de licitaciones en las cuales los oferentes hagan un compromiso con una cierta oferta sin necesidad de que esa oferta en sí sea pública, y uno podría tener un mecanismo de licitaciones transparente en la cual uno garantice tanto que el oferente ha hecho una cierta oferta como que el que recibió la oferta no la divulgó antes de tiempo para facilitar que, por ejemplo, un competidor pueda mejorar la oferta presentada anteriormente. Lo cual es muy buen otro ejemplo, además, porque distintas gestiones gubernamentales avanzan hacia el modelo de gobierno abierto, justamente. Correctamente. Con lo cual, la aplicación de estas herramientas torna, no sé si imprescindible, al menos necesaria. Es una buena herramienta en el avance hacia el gobierno abierto. Y también pensaba que necesariamente nos obliga a redefinir el concepto de comunidad, porque mientras más personas intervengan, como bien decía Sole,
parece más robusto ese sistema de control. Y al mismo tiempo nos obliga a divulgar un conocimiento, mejor dicho. Todavía existen una serie de conocimientos técnicos en manos de comunidades muy específicas, pero bueno, en la medida en la cual más personas o mayor parte de la comunidad intervenga, también es necesario contar con esa instrucción, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, y en este caso en particular, la comunidad, te diría, es multidisciplinaria, ¿no? O sea, si bien hay todo un conjunto de personas técnicas que están en el aspecto técnico de cómo funciona la cadena, de cómo se implementa, cómo funcionan los nodos y demás, también es un tema que atrae mucho, o sea, que participan mucho, por ejemplo, abogados que están pensando en cuáles son las implicaciones legales de esto, es decir, cómo se hace para que en realidad, por ejemplo, un concepto que se suele escuchar en el tema de blockchain es el concepto de smart contracts. Un smart contract es básicamente un programa que está corriendo, se está ejecutando en la cadena de tal forma de que todos tienen acceso a esos resultados y permite establecer ciertos contratos, podríamos decirlo así, en la cual ciertas cosas se definan automáticamente. Uno puede formalizar, por ejemplo, que cuando se efectúe un cierto pago, automáticamente se desencadene la prestación de un servicio, o a lo mejor uno puede establecer un mecanismo en el cual múltiples partes interesadas voten para la selección de una determinada opción entre varias opciones. O sea, no estoy hablando acá de voto en el contexto de voto electrónico, sino voto en el contexto de, por ejemplo, el equivalente de votar en una asamblea, o sea, con un voto nominal en el que queda claro por quién votó cada uno. Es decir, esto no resuelve, por ejemplo, el problema del voto secreto. Eso pensaba. Por lo mismo los datos primarios. En el sistema electoral es necesario saber quién va a votar, pero no cómo votó. Exactamente. O sea, el problema del voto electrónico o del voto a nivel nacional es un problema completamente distinto, es un problema extremadamente complejo en el que no conviene mezclar nada de esto. O sea, quiero ser claro cuando yo estoy hablando de voto en este contexto, en el sentido de que existen ciertos tipos de votaciones. Por ejemplo, uno podría pensar en la votación de una asamblea, en cosas que no requieran el secreto del voto, y se pueden implementar smart contracts. Más cuestiones administrativas, seguramente. Cuestiones administrativas, cuestión de relación entre partes. Bien. Hay muchos ejemplos que se pueden resolver, hay muchos casos de uso en los cuales esto se puede aplicar. Miguel, ¿y cómo surge esta idea del blockchain en la universidad? Digamos, ¿es un modelo que se implementa en otras universidades del mundo? Por un lado, en realidad, digamos, a mí me gusta pensar en, primero en el problema y luego en la solución. O sea, muchas veces hay gente que dice que encuentra soluciones y después quiere buscar problemas para resolverlos con esas soluciones. Este problema de garantizar la integridad de las actas es un problema que yo detecto en la universidad desde hace muchos años. Básicamente, porque yo no quiero que la gente confíe en mí. O sea, yo quiero que confíe en mí en el contexto de confiar en el técnico que le da los datos. O sea, yo necesito dar un mecanismo en el cual los responsables técnicos de la información puedan garantizar que ellos no pueden hacer trampa. Yo quiero probar que yo no tengo forma de falsear la información. Sí, no tengo forma de falsear la información. O sea, yo quiero garantizar que aunque yo sea corrupto, no puedo, no soy corrupto, no. Pero quiero decir que inclusive ante la presencia de un administrador corrupto no se pueda falsificar los datos. Esa es la realidad, digamos, que yo quiero buscar. Y ese problema es un problema que hace un tiempo que existe y que con el surgimiento de esto y con la blockchain federal argentina, que surge aproximadamente hace un año, hace un año que somos parte de la blockchain argentina, la Universidad Nacional de Córdoba forma parte de la BFA, encontramos que esta es una herramienta que se aplica a este problema que es preexistente. Esa
es básicamente la razón. Tenemos un problema y esta es una herramienta que nos permite encontrar una solución. Y es muy interesante lo que decís, porque por ejemplo con lo que sucede con el voto electrónico, vuelvo a tomar ese caso, es que si sucede alguna situación denunciada como irregular, dado que ese proceso no es auditable, porque los gobiernos no han permitido que los procesos de voto electrónico sean auditables por terceros, sí o sí tenés que confiar en la palabra del técnico. Sí o sí terminás confiando, lo cual abre la puerta a lo que vos mencionabas, a que uno pueda desconfiar y decir, pero tengo que confiar en el técnico, que es juez y parte. Por eso justamente en el caso de voto electrónico hay un principio propuesto por Ron Rives. Ron Rives es un teórico, un criptógrafo muy conocido, que plantea el principio de independencia del software. Sí. Y que básicamente dice cualquier sistema de voto debe ser válido independientemente del software. Entonces, hay partes del sistema de votación, no estamos cambiando de tema, pero hay partes del sistema de votación que pueden ser hechas independientemente del software y otras que es prácticamente imposible hacerlo. Básicamente, todo lo que tiene que ver con mediación entre la persona y el voto es muy complicado hacerlo. Todo lo que tiene que ver con transmisión de datos y probablemente con conteo, uno podría encontrar soluciones que respondan a este principio básico. Vuelvo un pasito atrás. Dale. Para la gente que probablemente esté en su casa y que todavía no termine de entender la lógica, la tranquilidad es que estos procesos además no alteran nada en los procesos normales, digo, los alumnos, las actas de la universidad, la gente de la universidad, es un reaseguro de algo que sucede y que no hay por qué preocuparse si uno no termina de entenderlo ahora. No, ¿verdad? correcto. O sea, inclusive, digamos, es claro el concepto de que, o sea, nosotros no estamos cambiando el mecanismo de actas, claro. O sea, nada del proceso actual, no lo estamos cambiando en este momento, sino lo que estamos haciendo es agregando un mecanismo más de control y estamos agregando un mecanismo de validación. E inclusive el mecanismo de validación es un mecanismo que puede tener falsos negativos, pero no puede tener falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que si el mecanismo dice, este certificado, o mejor dicho, este renglón del certificado es válido, es porque es válido. Si no, dice, no puedo saberlo, básicamente no tengo evidencia de que sea cierto. Anda a revisarlo a otro mecanismo, anda a buscar el acta en papel, fíjate, o sea básicamente lo que tengo es un mecanismo donde si yo tengo evidencia, digo, está bien, y a lo mejor no tengo evidencia, porque ese acta no se cargó en la blockchain, claro. O lo que sea, y no quita que no existan otros mecanismos para validarlo, ¿no es cierto?